RTBC Noticias, emisión central. Atención, bajan las tarifas de energía. El gobierno anunció que empresas generadoras y distribuidoras renegociarán contratos. El acuerdo incluye una estrategia de 4 puntos. Las cargas para las empresas serán suavizadas para que el usuario se beneficie. El presidente de la República tiene bronquitis aguda. Su médico le recomendó reposo. Atención, Estados Unidos mantuvo la certificación en lucha antidrogas a Colombia. Ministros de Exterior y Defensa estuvieron en la Casa Blanca. La justicia condenó a la ciudad de Medellín por el colapso del Space hace 9 años. Hoy, el riesgo por edificios aparentemente mal construidos sigue en la ciudad. Alerta en Chocó por reclutamiento forzado de menores. Calculan que unos 40 niños ya fueron víctimas. Personería pide reforzar medidas de seguridad en el Catatumbo, donde se presenta una oleada de secuestros. Comerciantes de Bogotá en jaque por el gota a gota. Los prestamistas, además de estafarlos con los intereses, intentan asesinarlos. Terminó el primer día de diálogos regionales aquí en Turbaco. El ministro de Transporte confirmó que subirán los precios de la gasolina y que habrá posibles subsidios para los transportadores. Información en segundos. Atención, el gobierno autorizó la 4ª dosis contra el COVID a la población entre 18 y 49 años. Estados Unidos donó 2 helicópteros para proteger la Amazonía. Siguen los estragos de las lluvias. Fuerte inundación en Cartagena por creciente en canales. En San Juanito, en el Catatumbo, así están las vías. Temen quedar incomunicados. ¡Qué susto! A este carro recolector de basuras en Ibagué se le cumplió el dicho «trágame tierra». En el mundo, aterrador hallazgo en Ucrania. Fosa común con más de 1000 cuerpos con señales de tortura. Pausa en la despedida fúnebre de la reina. Las filas son de varios kilómetros. Hay oportunidades. Atentos poetas. Hay convocatoria de la Casa Silva. En deportes siguen las reacciones a la convocatoria de la Selección Colombia. Críticas por la presencia de James Rodríguez. Además, las voces que se suman para despedir al más grande del tenis de todos los tiempos. Esta semana, el presentador colombiano Fernando González Pacheco habría cumplido 90 años. Por eso lo recordamos en Cultura. Porque ¿quién de nosotros? Buenas noches, abrimos con una buena noticia. Bajan las tarifas de energía. El gobierno nacional, el gremio del sector y las empresas generadoras llegaron a acuerdos para beneficiar a los usuarios. Se va a revisar la manera como se liquida la tarifa y habrá renegociación de contratos para disminuir el costo al consumidor. Sin embargo, hay que tener un poco de paciencia porque el primer recibo rebajado llegará en noviembre. Vamos inmediatamente con John López, que tiene toda la información. John, buenas noches. John. Hola Mateo, muy buenas noches. Sí, mire, efectivamente, en noviembre los colombianos podrán ver reflejado en sus facturas el cobro del servicio de energía eléctrica. El anuncio lo hizo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien dijo que este consenso se logró después de más de 20 reuniones entre gremios, las empresas y las asociaciones de usuarios. El gobierno nacional ha dicho que la disminución en este cobro se realizará de manera progresiva. El reajuste de tarifas comenzará en noviembre. Para lograrlo, se trazaron varios compromisos. Uno de ellos es que los comercializadores y generadores de energía deberán renegociar sus contratos, incluidas las facilidades para ponerse al día en temas económicos. Que los comercializadores, entre todas las obligaciones que tengan entre septiembre y diciembre, hasta el 20% las van a poder diferir en los próximos 18 meses. Antes de finalizar el año, los colombianos y las colombianas van a ver una reducción en sus tarifas. También se pidió que de manera urgente se atienda la variable de la fórmula tarifaria para que no haya incrementos en las tarifas del consumidor final. Va a tener un periodo transitorio y en 5 meses vamos a hacer una evaluación de lo que pasa en ese periodo transitorio para hacer los ajustes correspondientes. Una serie de regulaciones que van a permitir en lo inmediato afectar positivamente la tarifa en vista al usuario, en beneficio del usuario. El acuerdo se logró después de al menos 23 reuniones de consenso con asociaciones de usuarios, gremios y empresas comercializadoras.
Muy bien, después del anuncio hecho por el gobierno nacional, los gremios dieron a conocer su respaldo a esta decisión. Dicen que es una buena forma de hacer seguimiento a la forma en que se está prestando el servicio de energía eléctrica en el territorio colombiano. Recordemos que durante el último año este servicio tuvo un incremento del 22% y en el caso particular del Caribe colombiano el incremento fue de más del 40%. Los cambios en la fórmula para calcular la tarifa son los que permitirán un menor pago mensual, según el gremio del sector. Vamos a devolver al año 2020 el IPP, que era el indexador que se tenía, y se trae a valor presente con IPC, con lo cual se van a ver disminuciones reales. Santa Marta, una de las ciudades más golpeadas por el incremento en el cobro de la energía, el DAN indicó que el aumento en comparación de agosto de 2021 a agosto de 2022 fue del 49%. Con la nueva fórmula, si hoy una familia pagó 300.000 pesos por la factura de energía, pasaría a pagar 150.000 pesos. Lo que se quiere es que el crecimiento desmedido del indicador que estamos usando para actualizar los contratos sea un indicador más bajo que al final le presente un beneficio al consumidor final en su factura. Asociaciones económicas como Cotelco, que habían manifestado preocupación por el cobro excesivo porque podrían generar una crisis en el sector hotelero, hoy celebran el anuncio. Buscamos reacciones a esta noticia. En las ciudades del país celebran, desde los alcaldes hasta los usuarios, que sentirán el alivio en el bolsillo. En estos últimos días el bolsillo se afectó fuertemente hasta el punto de que es el número 1 en inflación. Entonces yo pienso que esa noticia es esperanzadora. Tenemos que hacer que se cree una fórmula que no se eleve tanto el costo de luz. Hombre, gracias a Dios que eso ha sucedido y tenga la plena seguridad que estamos rodeando al gobierno nacional y a la ministra para que tome medidas sobre ese asunto. Pues si baja la energía beneficia mucho porque ayuda al impacto económico que afecta a los hogares hoy en día. Pues nos favorece mucho porque realmente los servicios a nosotros, por lo menos en estrato 3, nos está llegando muy caro. Bueno, la verdad sería interesante, ya que para algunos ciudadanos pues es complicado poder llegar a pagar un recibo que sea muy extenso o muy alto en el costo. Por lo menos una rebaja no creo que vendría mal. Pues eso puede ser bueno para la inflación. Porque el bolsillo va a sufrir menos y vamos a tener la oportunidad de que esa platica que no paguemos la gastemos en otros temas más importantes para el hogar. Toda la inflación está muy alta, el costo de vida está muy alto, entonces cualquier beneficio es bueno. Volvemos nuevamente con John. John, usted allí en la Casa de Nariño confirmó que el presidente Gustavo Petro tiene bronquitis. Cuéntenos, por favor, qué dice el médico del mandatario. Sí, Mateo, pues es que el cuerpo médico que atiende al presidente Gustavo Petro venía realizando algunos chequeos al mandatario luego de notar algunas molestias que se venían presentando, sobre todo en los discursos que entregaba el presidente o que ha entregado durante los últimos días. Pues estos chequeos arrojaron ya un dictamen que dio a conocer la presidencia de la República a través del siguiente comunicado, donde dice lo siguiente, abro comillas: luego de ser examinado por su médico personal, el doctor Jairo Roa Buitrago, el ganeno certificó que el presidente Gustavo Petro presenta bronquitis aguda no obstructiva. Se mantiene con tratamiento ambulatorio. En otras palabras, Mateo y televidentes, el presidente Gustavo Petro presenta una inflamación en sus vías respiratorias. Por eso, su especialista le recomendó evitar los cambios de temperatura y hablar en público de manera prolongada. Recordemos que el presidente Gustavo Petro tendrá una agitada agenda la próxima semana en los Estados Unidos, agenda que comenzará el próximo domingo 18 de septiembre y que terminará el miércoles 21 de septiembre. El presidente hará su intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas el próximo martes 20 de septiembre a las 9 de la mañana. Compañeros, esta es toda la información por el momento desde la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Atención, porque el gobierno de Estados Unidos mantuvo la certificación de lucha antidrogas a Colombia. Los ministros de Exteriores y Defensa estuvieron hoy en la Casa Blanca con el asesor adjunto para asuntos de seguridad nacional. Migración y narcotráfico fueron los temas claves en la reunión presidida por el asesor principal de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, y la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman. Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y Colombia discutieron la importancia de la relación bilateral y la cooperación continua de nuestros países en temas de seguridad y aplicación de la ley antinarcóticos y migración.
Colombia sigue siendo para el país norteamericano uno de los principales productores de drogas ilícitas y a pesar de las observaciones mantiene la certificación en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos está comprometido a trabajar junto con los países del hemisferio occidental como vecinos y socios para enfrentar nuestros desafíos compartidos de producción, tráfico y uso de drogas y para contrarrestar el impacto perjudicial de la corrupción relacionada con los narcóticos. Tener esta certificación significa que Colombia sigue siendo un receptor de cooperación en materia de investigación judicial. El canciller Álvaro Leiva afirmó que también en la reunión se trataron temas neurálgicos de la llamada paz total como la extradición. Nadie va a entregar las armas para salir al otro lado extraditado a los Estados Unidos o a cualquier otro país. Entonces se revisaron un conjunto de posibilidades en función de lo que se llama hoy la paz total. En la reunión, Estados Unidos confirmó que ampliará la cooperación con China e India para interrumpir el tráfico de drogas sintéticas y precursores químicos. La alcaldía de Medellín inició las obras de estabilización del Continental Towers para evitar un posible desplome mientras se hace una demolición controlada. Precisamente se conoció un fallo por el primer caso de un edificio con fallas hace 9 años. Ismael Tobón, que sea usted quien nos cuente. Muy buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. Hablamos claramente del edificio Space y es que resulta y acontece que el Tribunal Administrativo de Antioquia ha condenado al municipio de Medellín, donde deberá responder por una cifra de más de 30.000 millones de pesos, es decir, el 25% de la responsabilidad que tiene con los afectados. El resto del 75% que menciona el acta lo deberá asumir bajo la responsabilidad la constructora por afectar por daños y perjuicios a los 168 propietarios del edificio Space. Luego de la publicación de la sentencia, Medellín tendrá que pagar alrededor de 30.000 millones de pesos por daños y perjuicios. El municipio de Medellín omitió la vigilancia y control sobre las actuaciones desplegadas por el curador urbano, que no adoptó las medidas necesarias para lograr que el constructor garantizara la estabilidad de la obra. Ante la decisión, el alcalde Daniel Quintero anunció que evaluará la situación. Habrá que ver entonces cuáles son los mecanismos que puede tener la administración y mirar en qué tamaño y en qué condiciones entramos como solidarios. Quintero insistió que los constructores del edificio tienen que responderles a los afectados. Y estas empresas estafaron a miles de ciudadanos, cuyo ahorro más importante era esa casa que ahorraron para comprar. De las 160 familias afectadas, hay 102 beneficiadas con la decisión del tribunal. Las 58 restantes conciliaron con la constructora. Estuvimos hablando con algunos propietarios que, por supuesto, celebran esta decisión del alto tribunal del departamento de Antioquia. Ellos aseguran que es un hecho histórico porque es una decisión que venían esperando aproximadamente 10 años y que le va a abrir paso a que se pueda esclarecer y agilizar otras decisiones y procesos jurídicos que viven otros edificios con mismas fallas estructurales. Afectados de Space celebraron la decisión y esperan que su problemática finalice pronto. El tribunal pues es claro en la decisión y evidentemente pues lo tomamos con mucha alegría, no solo para nosotros sino para todos los afectados de todos los edificios que han sido víctimas de esta especie de estafa. Otras familias como la de Javier Henado aseguraron que era una noticia esperada. Ya se encontraron el municipio y los seguros. El municipio estaba engavetado, estaba escondido, los seguros también se habían escondido. Actualmente así se encuentra el terreno donde fue construido el edificio Space, totalmente abandonado. Luego de 10 años de la tragedia, muchos propietarios adeudan hasta 20 millones de pesos en impuesto predial. Son años de trabajo, años de sacrificio y pues evidentemente lo que queríamos era lograr recuperar nuestra casa, pues el sueño de todo colombiano. Para definir la cifra de indemnización por perjuicios materiales y morales fue tenido en cuenta el valor de cada apartamento. La Personería de Convención Norte de Santander pidió a las autoridades reforzar las estrategias de seguridad ante el aumento de secuestros y también de extorsiones a comerciantes. Más información con Joana Lobo, periodista de la Radio Nacional. Un nuevo caso de secuestro presentado en las últimas horas en el sector de La Cadena tiene preocupada a la comunidad convencionista, donde en menos de un mes se han presentado 2 retenciones a comerciantes, quienes sienten temor de seguir en el municipio y piden mayor presencia de las autoridades. El municipio de Convención necesita una intervención urgente, el municipio de Convención necesita
respuestas, necesita acciones contundentes para acabar con este flagelo. Con este serían más de 6 los casos de secuestro express que se han dado en lo corrido del año, la mayoría de ellos de tipo extorsivo, por lo que muchos comerciantes han decidido irse del municipio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Avanzan las investigaciones por la muerte de William Paternina allí en Sincelejo, en medio de un procedimiento de la policía. La pareja del joven dice que luego de la captura fue asesinado. William Paternina fue detenido cuando al parecer robaba cableado de telecomunicaciones en Sincelejo. Yo estaba unos metros más larguito donde él estaba, pero yo estaba viendo todo lo que ellos hacían. Entraban y salían. Según la pareja de William, existió un supuesto abuso de autoridad. Mientras que lo escondían y ellos decían, le dieron dos tiros. Y yo, preocupada, yo dije, yo no aguanto más. Y salí para allá a preguntarle a ellos qué le había pasado. Y fue cuando dijeron que no nos metiéramos ahí, que esa era la escena del crimen. Una de las hipótesis es que presuntamente Paternina habría agredido con un arma blanca a un policía. La investigación aún continúa. Los vendedores informales de Bogotá son víctimas de la modalidad del gota a gota, no solo por las estafas en los intereses, también porque intentan asesinarlos. Edwin Sua, buenas noches y cuéntenos del caso que usted conoció. ¿Qué tal, Daniela? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Es en el norte de la capital colombiana, exactamente en la localidad de Usaquén. Un vendedor informal solicitó un préstamo a gota de 300.000 pesos. Tuvo que comprometerse a pagar diariamente 60.000 pesos. Estamos hablando de más del 20% de interés. Al colgarse en esta cuota diaria, pues fue atacado por uno de los cobradores, quien le disparó en una de sus piernas. La víctima se recupera por fortuna en un centro asistencial, pero asegura seguir recibiendo amenazas contra su vida. Estas son imágenes de cobros gota a gota. El hombre que llega en la moto identifica a su deudor. Sin mediar palabra, desenfunda un arma de fuego para intimidarlo y hay un forcejeo. Cajas y motocicleta caen al suelo. Cuando la víctima intenta escapar, recibe un disparo en una de sus piernas. Familiares del agredido lanzan lo que encuentran contra el motociclista que huye. Cuando no usan armas de fuego, amenazan y extorsionan. Cuando ellos le muestran a uno las fotos de la familia de uno, de la casa donde vive, lógico, a uno se le suben las bolas al cuello y se siente uno morir. Para evitar más extorsiones y cobros abusivos en Bogotá, el Instituto para la Economía Social diseñó el Círculo Solidario. Hacemos que 20 personas se reúnan, ahorren, se autopresten y esto lo estamos construyendo porque creemos que el crédito es parte de sacar los vendedores y las plazas de mercado de la informalidad. O sea, a través del ahorro y el préstamo solidario podemos buscar mejores tasas de interés. De los 95.000 vendedores informales que hay en la capital, más del 20% acuden a préstamos de este tipo. Las localidades con la mayoría de casos reportados son Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba. Golpe a los Rafa, señalados de tráfico de estupefacientes en el sur de Bogotá. La policía capturó 6 de sus supuestos integrantes que operaban en colegios, parques y mediante entregas a domicilio en bicicleta. La Fiscalía y la SIJIN de la Policía de Bogotá identificó y capturó a 6 supuestos integrantes de los Rafa, una de las principales redes de narcomenudeo en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Según la investigación, los procesados se distribuían en puntos específicos de estos barrios para vender el estupefaciente. Con agentes encubiertos descubrieron que los alucinógenos eran entregados a domicilio en bicicleta. En el desarrollo de las operaciones fueron realizados 7 allanamientos con fines de captura, en donde se logró la incautación de cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego y de fogueo, además de 3 radios de comunicaciones. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación y porte de armas. Los procesados no aceptaron los cargos. Terminó la primera jornada de los diálogos vinculantes del gobierno. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lideró la conversación, donde uno de los temas fue el precio de la gasolina. Lucía Llanes, ¿a qué conclusiones llegaron? Adelante.
Daniela, muy buenas noches. Pues finalmente se confirmó que el precio de la gasolina sí aumentará. El jefe de la cartera de transporte dice ser consciente de que los principales afectados serán taxistas y pequeños transportadores. Por eso se plantea la posibilidad de darles un subsidio. Este primer día de diálogos regionales cierra además con la participación de más de 1.200 personas de diferentes comunidades que llegaron hasta aquí, hasta Turbaco, Bolívar, para empezar a construir la hoja de ruta del Plan Nacional de Desarrollo. Ante las dudas sobre el aumento al precio de la gasolina, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó que no habrá aumento en el precio del diésel. Les hemos dicho, les hemos reafirmado que lo que no sube es el diésel, la CPM y el gas. Y en lo que hace a la gasolina frente a los taxistas y a los pequeños transportadores, una vez el presidente regrese de Naciones Unidas, nos sentaremos con ellos a establecer un diálogo y a buscar consensos. La Mesa de Ordenamiento Territorial y Justicia Social solicitó que en obras del Canal del Dique sea prioridad la recuperación de cuerpos de víctimas de la violencia que fueron lanzados al río Magdalena. Que no se dé la adjudicación del megaproyecto en tanto no se revisen las recomendaciones que ha dado la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y también las recomendaciones que da la JED en cuanto a la activación del protocolo de exhumación de las víctimas. Ayer recorría en helicóptero las obras de las concesiones viales en Antioquia y decía el gobernador, mire todas esas fincas alrededor de las grandes doble calzadas. Todos van a pagar valorización para beneficio del pueblo y de los menos favorecidos. En el encuentro, el ministro de Transporte presentó la estrategia del Gobierno Nacional para hacer efectiva una reforma de tierras o distribución de tierras productivas. Atención a este dato, 22 grupos armados le han expresado al Gobierno Nacional su interés de acogerse a la paz total. Hace mes y medio el gobierno del presidente Petro lanzó esta propuesta. Cada día aumenta el número de grupos armados que dicen estar interesados en la paz total. Ya son 22 según un balance de Indepaz. Hablamos de casi 20.000 personas que de llegar a luz verde, los diálogos con el gobierno dejarían las armas y la violencia en los territorios. De las disidencias de las FARC hay 11 bloques, columnas y frentes dispuestos a hablar de paz. Entre ellos la de Dagoberto Ramos, quien recientemente perpetró el ataque terrorista que asesinó a 7 policías en Neiva. También la Nueva Marquetalia, comandada por Iván Márquez y con quienes según el gobierno ya se han adelantado comunicaciones. Por otro lado hay 9 grupos narcoparamilitares con disposición de diálogo, entre ellos el Clan del Golfo, los Pacheli, la Oficina y los Costeños. Y por último están el ELN, con quien el gobierno ya reactivó la mesa de diálogos, y el Movimiento Revolucionario Popular, una estructura subversiva responsable del atentado en 2017 contra el Centro Comercial Andino en Bogotá. Que las declaraciones deben venir acompañadas de gestos humanitarios, especialmente el cese de hostilidades contra la población civil, cese de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Hasta ahora solo el Clan del Golfo ha dicho que iniciaron un ejercicio de reducción de la violencia y un cese unilateral del fuego. El canciller Álvaro Leiva, que se encuentra en Estados Unidos, aseguró que desconoce que el disidente alias Iván Márquez haya propuesto que la segunda Marquetalia inicie acercamientos para la paz total. Yo no puedo decir que en este momento se ha iniciado un proceso de paz con la Nueva Marquetalia. Yo no conozco ninguna propuesta que la haya hecho. Perdóneme la ignorancia, pero no me puedo referir a algún asunto del cual yo no tenga ningún conocimiento. Hay alerta en Chocó por el reclutamiento ilegal de menores indígenas. Las comunidades dicen que los grupos se han llevado cerca de 40 niños y jóvenes para utilizarlos en actividades ilegales como narcotráfico. Además, los estarían entrenando en manejo de armas. En Barranquilla fue declarada la calamidad pública. Cerca de 350 familias están en riesgo por posibles deslizamientos de tierra en el suroccidente de la ciudad. Esto es una tragedia, una muerte anunciada desde hace años. 70 familias del barrio La Manga abandonaron sus viviendas. La fuerza de la tierra derrumbó 30 casas. Se desliza y se están partiendo las tablas, se están deslizando en mi techo de ternil y me puede caer encima. Quienes alcanzaron salvaron algunos muebles y tejas. Las autoridades anunciaron apoyos económicos de hasta 300.000 pesos para los afectados. Mientras tanto, gestionar arriendos temporales para luego trabajar con el Estado y buscarles alternativas, como que por ejemplo puedan a través de subsidios recibir una
parte de su vivienda nueva. Sin embargo, la alerta sigue, pues hay más personas en riesgo. Tenemos entre 250 a 350 viviendas que están en riesgo o que ya han colapsado. Según el IDEAM, en los próximos 3 meses aumentarán entre 20 y 40% las lluvias en el Caribe. Al menos 3 vías importantes de la zona rural de Buga, en Valle del Cauca, también están afectadas por las lluvias. Alexander Mosquera, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Con maquinaria amarilla, la Secretaría de Obras Públicas viene atendiendo eventualidades presentadas en 3 vías terciarias de la zona rural del municipio de Buga. El primero de ellos se presentó en el sector de Palo Santo, donde se viene trabajando para despejar la vía que se afectó por un derrumbe y caída de árboles. El segundo caso se presentó en el lugar conocido como La Cañada del Diablo, donde se trabaja en remoción de derrumbes. Y la tercera en la quebrada de la vereda Alaska, donde se busca habilitar el paso que se vio afectado por la gran cantidad de material y árboles arrastrados por las aguas. Acá es una zona turística, transitan vehículos grandes, pequeños, entonces entre más día la vía se está debilitando. Anoche se debilitó más los muros que quedan, lo poco que queda pues del puente de lo que quedó, y fuera de eso pues ya el agua se salió por toda la vía abajo y pues acabó con la vía, entonces pues peor. De esta manera se continuará trabajando para atender las emergencias generadas por las fuertes lluvias en el departamento del Valle del Cauca. San Juanito, corregimiento de El Catatumbo, está a punto de quedar incomunicado debido a los derrumbes y también a la caída del único puente de acceso a la zona. Anthony Pacheco, periodista de la Radio Nacional, fue hasta el lugar. Esta es la vía que deben atravesar a diario los docentes, campesinos y estudiantes que quieren llegar hasta el corregimiento de San Juancito, en zona rural en El Catatumbo. El difícil acceso, los derrumbes y las fuertes lluvias complican aún más esta situación. Trabajar como docente en San Juancito es muy complejo porque a los profesores les queda muy duro venir de Ocaña hasta acá por las condiciones mismas que hay. El llamado es a que nos ayuden, para que tengamos una vía digna para nosotros poder transitar y así poder hacer la transformación desde los productos ilícitos a los productos lícitos. Mientras el gobierno nacional o el gobierno departamental interviene en esta vía, las comunidades seguirán trabajando y recaudando fondos a través de peajes comunitarios. Emergencia en una vía de Ibagué, Tolima. La tierra literalmente se tragó un carro recolector de basura. Diana Guzmán, de la Radio Nacional de Colombia, tiene la información. El hecho se presentó en la calle 19 con carrera octava en el barrio Interlaken de la capital tolimense. Allí se hundió la vía en el momento exacto cuando transitaba un carro recolector de basuras de la empresa Interaseo de Ibagué. El hecho, por fortuna, no dejó personas heridas, pero sí causó temor y asombro entre conductores y transeúntes. El personal de la Dirección de Alcantarillado de la empresa ibaguereña se encuentra inspeccionando la vía principal que colapsó por existencia de una cárcava, la cual está en proceso de determinar qué generó la afectación. Así las cosas, en sitio está el videorobot para revisar el estado de la red y precisar las acciones a tomar. Conductores de Ibagué se muestran preocupados porque aseguran que este tipo de accidentes son cada vez más frecuentes en la ciudad. La empresa de acueducto asegura que estas situaciones se presentan por el deterioro de la red de alcantarillado en la capital tolimense. Hay preocupación entre los cafeteros de Caldas, Armenia y Risaralda porque las lluvias de los últimos meses impactaron sus cosechas. Paula Rodríguez, de la Radio Nacional, nos amplía la información. En el eje cafetero comenzó en firme la segunda cosecha cafetera del año, pero a la par también lo hace la temporada de lluvias que comienza a generar preocupación por baja producción en municipios como Pereira, La Celia, Santuario y Belén de Umbría en Risaralda, pero también pérdida de cosechas como en el municipio de Villa María Caldas por fuertes granizadas, condiciones que afectan el grano, más no directamente la naturaleza de las plantaciones. Cabe mencionar que en materia fitosanitaria el departamento se encuentra en buenas condiciones, a pesar del fenómeno de la Niña que ha impactado durante 26 meses la caficultura del país y el departamento. No tenemos de manera significativa presencia de plagas y enfermedades. Directivos cafeteros consideran que aunque la disminución en producción es mínima, el clima sí los perjudicará, aunque el precio los tiene con altas expectativas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Con el fin de las protestas en Nubala, Cundinamarca, reiniciaron los trabajos de mantenimiento en la hidroeléctrica El Guavio. La generadora estaría operando la próxima semana al 100% de su capacidad. El trabajo clave inició en las 4 turbinas que no están funcionando. De esta manera, los operarios reactivaron el funcionamiento paulatino de los motores.
La compañía tiene un equipo de más de 35 personas que trabajará por turno las 24 horas del día para buscar el restablecimiento paulatino de las unidades de generación en la medida que se logre cumplir con el cronograma previsto. El tiempo exacto para que las turbinas comiencen a operar una vez el personal ingresó a las cavernas es el siguiente y varía de acuerdo a la técnica usada. En la unidad 1 se necesitarán 17 horas, en la unidad 4 30 horas, en la unidad 5 48 horas y en la unidad 2 60 horas. La compañía aseguró que los trabajos garantizarán la seguridad energética para 2 millones de usuarios en Bogotá, Cundinamarca y Meta. El gobierno de Estados Unidos donó a la Policía Nacional 12 helicópteros para fortalecer la flotilla aérea de la institución. Las aeronaves serán utilizadas en estrategias de protección de la Amazonía. Las 3 primeras aeronaves de este paquete de respaldo de la Casa Blanca Colombia ya llegaron al país. Son helicópteros tipo Black Hawk que estaban destinados para ir a Afganistán. Ahora tendrán una nueva misión: combatir la deforestación. Para proteger el medio ambiente de la deforestación, los incendios y la tala ilegal. Este gobierno tiene el compromiso de la protección de la selva amazónica. Hemos recibido 3 helicópteros Black Hawk de Estados Unidos y serán utilizados por un cuerpo élite que cuidará el medio ambiente y combatirá delitos como la deforestación. Pasarán del camuflaje de desierto a un color que los identifique como guardianes del ambiente. No solamente en la protección del medio ambiente, sino también para ayudar en el tema de la reforestación, también para ayudar en las evacuaciones aéreas en caso de lesiones y enfermedades de las personas que habitan esas regiones del país. El año pasado, 174.103 hectáreas de bosque fueron deforestadas. Las autoridades también utilizarán los 12 helicópteros en total en operativos de captura de depredadores del medio ambiente. Momento de conocer más noticias de las regiones aquí, en el Noticiero de Todos. La Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga inició un proceso de investigación contra un alférez cuando se conoció que al parecer recibió 80.000 pesos producto de un soborno de un joven para que no le inmovilizaran su motocicleta ni tampoco le realizaran una sanción por no portar la licencia de conducción. 16 integrantes del grupo delincuencial Los Arcos fueron detenidos en las últimas horas. Con esto se logró esclarecer 6 homicidios y 5 tentativas en hechos ocurridos durante el 2022. 2 de ellos eran desmovilizados de las disidencias de las FARC. Operaban bajo la modalidad de sicariato en el municipio de Jamundí. En las últimas horas detonó un artefacto explosivo en inmediaciones de la estación de policía del municipio de Campamento, en el norte de Antioquia. Hasta el momento los hechos son materia de investigación. Un uniformado resultó herido y se recupera positivamente en un centro asistencial. En esta zona del norte de Antioquia opera el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Atención que el Gobierno Nacional autorizó la aplicación de la 4ª dosis o segundo refuerzo contra el COVID-19 para colombianos de 18 a 49 años de edad. De acuerdo con la resolución emitida por el Ministerio de Salud, para la aplicación del biológico en esta población no será necesario un criterio de recomendación médica como inicialmente estaba planeado. Con la revisión que hizo la Dirección de Prevención y Promoción, la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, se expidió la resolución con unos ajustes que se hicieron, aumentando las edades. Permitiendo que alrededor de 7 millones de dosis de vacuna contra la COVID-19 empiecen a circular y a aplicarse de forma efectiva en todo el territorio nacional. La aplicación de este segundo refuerzo podrá llevarse a cabo con 2 dosis de las farmacéuticas Pfizer y Moderna. El Ministerio de Salud también anunció que alrededor de 1 millón de vacunas están próximas a vencerse, por lo que la farmacéutica Sinovac solicitó al INVIMA ampliar la vida de sus biológicos para su aplicación. Que se aumente esta vida útil de 6 meses a 24 meses para que sea modificado este ASUBE. En este momento ya estamos a la espera de que el INVIMA formalmente nos emita el concepto de la ampliación de las vacunas. Con las nuevas medidas se espera una rotación de los biológicos en los más de 400 municipios del territorio nacional. En un 50% aumentaron las quejas por el mal servicio en la EPS en Santander. Son más de 37.000 de reportes en el departamento. Joana Niño, buenas noches. ¿Y a qué se deben estas quejas?
Daniela y televidentes, muy buenas noches. Pues los usuarios en Santander no están para nada conforme con la prestación de servicio que les está brindando las EPS en el departamento. Pues según el superintendente en su visita a la región manifestó que tiene en vigilante constante a 10 entidades, algunas de ellas operan para el departamento, que si no cumplen como deben ser para brindarle servicio a los usuarios, las van a cerrar. Santander es una de las 5 regiones con más reportes de mal servicio en las EPS. La demora en las citas es una de las quejas más frecuentes. En cuanto a las citas, se demoran más de 2 meses en asignarte en una cita, ya sea de medicina general o de un especialista. A veces se demoran mucho las citas con los especialistas. Me toca mucho pelear por la droga, que por los pañales de la niña, que yo tengo una niña discapacitada. Diariamente en el departamento son radicados 157 reclamos. Este es un sistema que no podemos arreglarlo por pedazos, ni con medidas paliativas o estéticas. Este es un sistema que no puede seguir. En lo corrido de 2022, en el departamento han ocurrido 37.700 casos de servicio deficiente. Hablemos de lo que pasa en el mundo. El hallazgo de una fosa común con 440 tumbas y más de 1.000 cuerpos con signos de tortura puso de nuevo en el foco internacional las atrocidades de la guerra en Ucrania. Las exhumaciones tuvieron lugar en Izium, en la región de Kharkov, reconquistada recientemente por la contraofensiva de Kiev. Esta no es una repetición de imágenes, estas son las de turno. La hipérbole del paso de los delegados bélicos de Rusia en Ucrania es una que se desentierra y que luce así cuando se repliegan y su huella en la espacialidad que ocupaban se revela. Nuestros colegas de la misión de monitoreo de derechos humanos en Ucrania organizan una visita de monitoreo a Izium para determinar las circunstancias de la muerte de estas personas. Las 400 tumbas en Izium y 200 en su extrarradio ahora figuran junto a Busha y Mariupol como coordenadas donde el relato dictado por Moscú ha sido más elocuente. Hay al menos 10 centros de tortura descubiertos en territorio de los asentamientos reconquistados en Kharkov. Muy lejos, en Uzbekistán, a unos 4.000 kilómetros de distancia de esta operación, quien la ordenó comenta de ella a sus aliados. Haremos todo lo posible para terminar esta guerra lo antes posible. Pero aún activa, esta guerra ha conseguido no solo la promesa de tener las fuerzas armadas mejor equipadas de Europa, de aquella nación que no tenía ejército, sino también que un papa vea moralmente aceptable armar a Ucrania si se cumplen condiciones de moralidad, alcances de estos 205 días. De Ucrania a Inglaterra, los hijos de la difunta reina Isabel II, encabezados por el rey Carlos III, velaron hoy el féretro de la monarca en la capilla ardiente situada allí en Westminster Hall. Cuando se dice la palabra apoteósico, sería algo muy similar a esto. El adiós a una monarca, aún en tiempos cuando los reinos son más de los cuentos que de la realidad, agolpa a un pueblo y así se ve un reino unido que se despide. Es muy emotivo. El silencio, la sensación de la sala son difíciles de explicar. Todos estamos aquí para agradecer a Su Majestad por ser amable, por ser cariñosa, por ser tranquilizadora a lo largo de los años. Sin distingo alguno, cada súbdito de la corona alimenta las filas para el adiós final a Isabel II y superándose en cálculo, el tope de la despedida se alcanzó con las más de 14 horas de espera para la breve fracción de tiempo destinada a contemplarla. De ahí la pausa del gobierno al gota a gota que hacía interminables las filas. Más que nunca, la familia real y su agenda ha volcado los ojos del reino sobre ella. El rey Carlos III, quien acompañó oficios religiosos en Cardiff y en Gales, finalizó su tour por las naciones del país, se reúne con sus hermanos para la vigilia a la reina. La arena del reloj para el adiós es cada vez menor y se acerca la hora cero para que concluya el honor mundial a Isabel II. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva, qué alegría saludarlos. Y es que muchas críticas generó la primera convocatoria del técnico Néstor Lorenzo como timonel de la Selección Colombia, pues especialistas consideran que no hubo renovación y que vendrá más de lo mismo.
Los veteranos del comentario deportivo están en total desacuerdo con la primera convocatoria de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia. Iván Mejía trinó. Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. La selección me pareció terrible. Parece una nómina de rueda. El jugador que más reacciones negativas generó es James Rodríguez. Sabía que en el fondo iba a venir un desaguisado, pero jamás me imaginé que el desaguisado capital iba a ser llamar a James Rodríguez. Lo de James, por ejemplo, no me lo están preguntando, pero no es el momento oportuno, no es respetuoso con los demás jugadores el poder llamar a James, ¿no? La respuesta del técnico al consultársele por la convocatoria de James fue la siguiente. Estuve con él hablando personalmente y lo noté con mucho compromiso, con muchas ganas de estar. Y no satisfizo a la Crónica Deportiva Nacional. Temen mucho el qué dirán, la reacción de algún sector de la afición, están pendientes de qué dice la prensa, están pendientes de qué dice la mayoría, qué piensa el ama de casa. Los futbolistas se unirán a la selección desde el lunes de la próxima semana para el juego del 24 de septiembre ante Guatemala y el 27 ante México. Bueno, y hablando de esos llamados polémicos, el de James Rodríguez, el jugador hoy habló por primera vez con los medios locales como futbolista ya del Olympiacos de Grecia. Aquí las palabras del futbolista colombiano. Tras recibir ovación, James Rodríguez se declaró feliz de volver a sentir viejas emociones. Veo que los fans son muy apasionados, eso me encanta mucho, volver a un país que es muy lindo, a un club grande. Quería sentir todas estas cosas otra vez. Y espera rendir mucho mejor de lo que fue su aventura en Qatar. Solo prometo dar todo lo mejor de mí, poder hacer las cosas bien. Espero ganar muchos partidos, muchos títulos, hacer goles, asistencias y poder dar un buen fútbol también. Por lo pronto, James Rodríguez viajará este fin de semana para unirse a la selección Colombia, que jugará ante Guatemala y México en New Jersey y Santa Clara, Estados Unidos. Y hoy lo recibo con Cachita porque es una de las canciones que Pacheco siempre cantaba cuando lo invitaban a cantar. Y es que resulta que esta semana habría cumplido 90 años. Resulta que él llegó de Barcelona en 1932, su papá venía huyendo de la guerra civil, él cuenta que de niño veía los estallidos y le parecían súper entretenidos porque no tenía ni idea qué estaba pasando y los veía con el hermano, pero pues si ustedes piensan la violencia de la escena es enorme, ¿no? Llegó a Colombia en esa época y se convirtió en uno de los animadores más importantes de la televisión colombiana, de los más queridos, de los más revolucionarios. Además, se puede contar la historia de la televisión a partir de su vida, porque la primera vez que apareció fue en el 57, o sea, menos de 3 años después de que la televisión llegara a Colombia. Pero como hoy es viernes y es día de Relato Retro, nos volvimos a unir con Señal Memoria para hablarles de Pacheco y les tenemos en exclusiva, no mentiras, en exclusiva no porque ya lo vieron, pero aquí hoy en RTVC Noticias a Pacheco contando cómo fue esa llegada a Colombia y cómo fueron esos primeros años. Yo nací en Valencia, España, porque mi padre era español y se casó con mi madre allá en España. Mi madre era colombiana, la conoció allá y como todos los machistas en España también somos como aquí machistas, le dijo: yo me caso con usted pero si nos quedamos a vivir aquí. Y como las mujeres son bobas enamoradas todas, igual que los hombres, ella aceptó. Pacheco hizo un montón de cosas antes de volverse uno de los animadores y presentadores más importantes de Colombia. Resulta que fue boxeador, resulta que además fue mesero, fue mensajero, fue músico durante mucho tiempo, pasó por 3 universidades en Bogotá y en ninguna logró nada, intentó como 3 carreras diferentes, incluso fue mesero en un buque, en uno de los buques de la Armada Gran Colombiana. Y fue ahí donde comenzó a entrar a la televisión porque una persona le dijo: oiga, usted debería ser animador. Pero recordemos ahora a Pacheco hablando de esas travesías por el mar y de esos primeros trabajos. Instalé radios en los automóviles. Ahí aprendí a conocer una cosa en mi vida que ya me marcó. Gente que
había estudiado conmigo en un colegio tan importante como el Gimnasio Moderno, cuando me veían debajo de un carro instalando una antena o algo, ya no me saludaban. Ya aprendí yo a conocer que parece que a uno lo saludan mucho según el vestido que tenga puesto. En ese buque en el que trabajó como mesero se encontró con Enrique Peñaranda, que le dijo: usted debería ser presentador. Él al principio dijo que no, pero finalmente terminó aceptando y fue un hito para los niños lo amaban, las señoras también lo amaban, pero eso tomó su tiempo porque la primera semana que salió en televisión llovieron cartas diciendo que era muy feo para ser presentador. Y es que, por supuesto, se salía completamente del estereotipo. Pero la fama de Pacheco como presentador llegó a tal punto que durante un clásico capitalino, que era para recoger fondos, él aterrizó en paracaídas y ese era el gancho para que la gente comprara las boletas. Va a llegar en paracaídas y ese aterrizaje pues no salió tan bien, se fracturó una pierna, pero efectivamente todas las boletas se vendieron. Ahora escuchemos algo más personal de la vida de Pacheco. Aquí está hablando y contando cosas de su mamá. El día que murió, es curioso cómo a un niño lo marca eso. Yo recuerdo que estaba sentado encima de una máquina de coser y una de mis tías salió y me dijo, Inés, que era el nombre de mi mamá, se fue, como por darme a entender que entonces le dije, no me digas mentiras, se murió. Esas son las pocas cosas que recuerdo. Un referente para muchos en los programas culturales, en los programas de entretenimiento, en los programas musicales y de concurso. Así que qué dicha haber contado con un animador como este, un presentador como este en la televisión colombiana, y larga vida Pacheco. Este fin de semana se celebra el Día del Amor y la Amistad, una fecha en la que los comerciantes esperan aumentar sus ventas en más de 30%. 17 de septiembre, Día del Amor y la Amistad, y fecha en la que, según Fenalco, 79% de los colombianos celebrarán. La encuesta dice que 43% de las personas gastará 50.000 pesos en regalos, 38% entre 50.000 y 100.000 pesos y 19% destinará más de 100.000 pesos. Peluches, tarjetas, libros, flores, muchas flores se regalarán este fin de semana, pero especialmente los obsequios serán chocolatines a los Forrest Gump, también invitación a comer, a almorzar, a cenar y ropa. Almacenes y supermercados son los lugares favoritos de los enamorados para comprar sus regalos. Esperamos que este año que estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico, que el movimiento sea aún mejor en este trabajo mancomunado que estamos haciendo, donde le estamos dando cada vez más relevancia a la noche. En la capital del país habrá Bogotá despierta este viernes y sábado. El precio del dólar subió 31 pesos y cerró a 4.435 pesos. El precio interno de la carga de café bajó 5.000 pesos, quedó en 2.325.000 pesos. A 9% aumentó el número de colombianos que salieron al exterior entre enero y agosto de 2022. A 200.000 barriles por día aumentó la producción de combustibles de la refinería de Cartagena. La Corte Constitucional aseguró que los reclusos de etnia afrodescendiente y cultura jamaiquina no tendrán obligación de cortarse el pelo durante el tiempo que permanezcan detenidos. Más noticias de Colombia en un minuto. Fueron enviados a la cárcel 7 presuntos integrantes de los Maracuchos, la red delictiva responsable de casos de tortura y homicidios en los que las víctimas fueron envueltas en bolsas y abandonadas en Bogotá. Con la acción judicial se esclarecen 9 asesinatos y una tentativa de homicidio contra una menor de edad. En zona rural de Tame, Arauca, 2 sicarios en moto asesinaron a un indígena del resguardo Velasqueros. Según las autoridades, en la zona de Lincoln, el ELN y las disidencias de las FARC. Luego de 10 años, la Fuerza Aérea volverá a dirigir las operaciones especiales de las fuerzas militares. El brigadier general Pedro Arnulfo Sánchez es el nuevo comandante, quien tendrá a cargo 4.000 hombres con objetivos de alto valor. La policía antinarcóticos incautó 5 toneladas de cocaína en 3 puertos del Caribe colombiano. La droga sería enviada a Bélgica y España a través de cajas de banano y sustrato de coco. En Victoria, Caldas, el ejército capturó en flagrancia a 2 personas por el delito de explotación ilegal de yacimientos mineros. Con dragas y motobombas hacían extracción de oro aluvial a plena luz del día.
El corregimiento La Guayacana en Nariño fue escenario de una grave emergencia animal. Una ardilla y un perro resultaron con quemaduras en sus vías respiratorias luego de quedar atrapados en combustible. Una ardilla nadando en petróleo. Esta imagen es el reflejo del desastre ambiental causado por el narcotráfico en las selvas de Colombia. En la vereda La Guayacana, en Nariño, la Fuerza de Tarea Hércules encontró una refinería ilegal y con ella una estela de contaminación. En una carrera contra la muerte, una ardilla luchó por salir del combustible. Alcanzó una vara extendida por un patrullero. Se logra el rescate de un canino que se encontraba en precarias condiciones de salud, siendo expuesto al daño que el crudo provoca en su cuerpo. Se desmantelaron 60 piscinas, 60 marcianos y aproximadamente 81.500 galones de combustible refinado. La destrucción de la refinería afectó las finanzas de las disidencias de las FARC en al menos 6.500 millones de pesos. No obstante, los daños ambientales son irreparables. Son arrojados a los ríos contaminando estas vertientes hídricas con estos materiales que son altamente tóxicos. Este año las autoridades han localizado cerca de 2.000 millones de galones de hidrocarburos en poder de grupos ilegales. También tenemos noticias esperanzadoras. Nació una osa perezosa en el bioparque Los Ocarros en Villavicencio. La madre de la osesna, especie en peligro de extinción, fue rescatada en 2007. Paula Cuy, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Se trata del perezoso hembra de 2 días de nacido. Nació aquí en el bioparque de Los Ocarros en Villavicencio. Su madre es ejemplo de vida y esperanza, pues fue traída al bioparque Los Ocarros con heridas graves a causa de su domesticación. 9:30 de la mañana el zoocuidador a cargo hizo el reporte de que estaba en trabajo de parto. Lo que nosotros hicimos fue hacer monitoreo desde la parte de biología y la parte de salud ya cuando nació hicimos la valoración, pesaje, morfometría, evaluamos. Afortunadamente es un animal que ha nacido en muy buenas condiciones, una hembra de 550 gramos. El perezoso hembra permanecerá durante los próximos 6 meses aquí en el bioparque Los Ocarros. Ya luego el personal del parque determinará si continuará en este lugar o será trasladado a otra institución zoológica. Vamos con más noticias del mundo. La decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de buscar la reelección en 2024 atizó el debate sobre si es posible y legal, pese a que la Corte Suprema lo habilitó. Sus detractores lo ven como una acción para retener el poder. Más noticias del mundo a continuación. Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, se posicionaron como contrapeso a la influencia occidental en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Uzbekistán. Pese a la solidaridad colectiva, el primer ministro de India y el presidente de Turquía le pidieron a Putin que detenga la guerra en Ucrania. Al menos 10 personas murieron y 4 están desaparecidas tras las fuertes tormentas que cayeron la madrugada de este viernes en el centro de Italia. Las lluvias devastaron viviendas y calles. El jefe de gobierno Mario Draghi declaró el estado de emergencia y otorgó ayuda inmediata de 5 millones de euros para los primeros auxilios. Los 12 tripulantes del avión venezolano-iraní que fueron liberados el martes tras estar retenidos más de 3 meses en Buenos Aires llegaron esta noche a Venezuela, donde fueron recibidos entre aplausos. En Argentina permanecen 7 integrantes del grupo y la aeronave, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. El desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia en México sirvió para que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que propondrá la próxima semana ante la Asamblea General de la ONU la conformación de un comité de paz para lograr un cese de hostilidades entre Rusia y Ucrania, así como una tregua mundial de 5 años. Llegamos a oportunidades, atentos porque está abierta la convocatoria de poesía de la Casa Silva y acá les contamos cómo postular su poema. En oportunidades para amantes de la poesía, vaya a la página www.casadepoesiasilva.com. Seleccione Poesía Viaje Interior, donde encontrará la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de edad y participar con un poema inédito en español firmado con seudónimo. Serán 10 ganadores que recibirán 1 millón de pesos. Atentos, si usted es de los ganadores podrá publicar su poema con la Casa Silva. Desliza hasta abajo y dé clic en el enlace de inscripción y siga el paso a paso. Y mucho ojo,
Tiene plazo de aplicar hasta las 11:59 de la noche del lunes 10 de octubre. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más información deportiva. El sábado 24 de septiembre en el Estadio El Campín, Millonarios jugará contra el América en el inicio de la fecha 14. El equipo embajador confirmó que no habrá ingreso a la hinchada visitante. Más noticias deportivas en el siguiente resumen. El tenista colombiano Nicolás Mejía será el encargado de abrir la serie de Copa Davis ante Turquía este sábado a las 11 de la mañana. Nada, espero que lo único que sea diferente es que esta vez ganemos y le pueda dar el primer punto a Colombia y darle esa confianza a Dani para que podamos llevarnos la serie 2-0 el sábado. Su rival es la raqueta número 1 de los visitantes, Altınçelik Bilek. I feel pretty pumped. Estoy muy emocionado porque seré el primero en la historia de mi país y justamente estamos acá buscando un logro histórico para el tenis turco, así que estoy listo para este reto. El colombiano Juan David Vivas ganó este viernes 2 medallas de oro en las pruebas de 1 kilómetro y 3 kilómetros vialetas del Mundial de Aguas Abiertas que se disputa en Italia. La FIFA dio final al caso Byron Castillo. El ente rector del fútbol mundial cerró la demanda contra la selección de Ecuador y además ratificó que al tener la nacionalidad, Byron puede ser llamado a las fechas FIFA y podrá disputar el mundial con el equipo que dirige Gustavo Alfaro. Bueno, y como todos los viernes llegan nuestras imágenes de la semana en el mundo de los deportes. Compañeros, atentos a estas genialidades y otras que no lo son tanto. Así que comenzamos en la Champions League con este tremendo gol de Haaland. Miren ustedes, pero mejor aún el pase a 3 dedos de Joao Cancelo. Increíble. Y muy bien. Sí, Y en Inglaterra se enfrentaban el Van City y el Weymouth. Y el arquero hizo 4 tajadas en menos de 15 segundos. ¡Ay, no fue! Esos eran los hermanos Coriotos, ¿sí ven? Ese sí. Ay, Laura se veía, los supercampeones. Muy bien, en el Eurobasket, Dragic hizo esta genialidad. ¿Qué tal? En el partido de Eslovenia y Polonia. Ay. Y eso. Los voy a dejar. A ver. Eso lo podríamos hacer nosotros. Sí, Dani, Pero que ahí es solo hay experta. 3, o sea, lo hacen ustedes, yo paso. Esto es, obviamente, fanáticos de la NFL. Muy bien. Y cerramos con lo mejor touchdown del inicio de la fecha 2 de la temporada regular, también de la NFL. Moa Mahomes, mariscal de los Kansas, hizo esto, señores. ¡Qué bien! Wow. ¡Tremendo! ¿Ah? A mí me Muy gustan bien. las imágenes de la semana porque es como repartidito entre lo espectacular y lo que uno respira. ¿Ustedes se imaginan al entrenador de ese arquero? No, Lo qué que lo debió haber angustia. querido y sobre todo los hinchas. Pero bueno, señores, esta podríamos decir que sin duda alguna es la imagen de la semana. Y es con Roger Federer porque realmente estamos tristes, rodeado de su familia, anunció su retiro. Hoy tenistas del circuito manifestaron admiración, por supuesto, por su majestad. Las repercusiones por el retiro de Roger Federer no paran. Y es que no se puede dejar pasar 20 títulos de Grand Slams, 103 títulos en su carrera y una era en la que por su elegancia dominó el circuito. Pocos pueden decir que vencieron a su majestad en cualquier superficie. Uno que estuvo muy cerca de lograrlo fue el colombiano Alejandro Falla. Fue partidos muy buenos ante él, muy cerrados, tuve opciones en un par de ellos de ganarle, el famoso de Wimbledon 2010 y la final de la ATP de Halle, que también para mí fue el momento más especial de mi carrera, al estar compartiendo una cancha y una ceremonia de premiación con él al lado, eso fue muy especial. Falla tuvo que enfrentar a su tenista favorito en 8 oportunidades, queriendo imitarlo además. Siempre fue un líder y todos querían jugar como él. La verdad que mucha gente quería imitar lo que él hacía porque hacía ver el tenis muy fácil. Novak Djokovic se tomó hoy su Instagram para despedir a su amigo. Roger, es difícil este día y tratar de poner en palabras todo lo que hemos compartido juntos. Se va al más grande y lo hizo rodeado de su familia. Comienza una nueva era para el tenis sin el hombre que le dio un giro de 180 grados. Acá lo complicado es que uno ya se va sintiendo viejo, porque entonces Serena, él, Roger, no quiero pensar cuando Nadal anuncie su retiro, en fin, pero bueno, es un hombre que además de ser un gran tenista querido por todos, por sus contrincantes y por el mundo del tenis. Laura, ¿qué tanto le gusta el tenis y qué tanto está afectada por esta noticia? A mí me gusta mucho Roger Federer, sí, Vanessa. El tenis. El
Me gusta Roger Federer jugando tenis. Le gusta el deporte blanco, pero con él. Pues es un deporte muy hermoso. Igual ahí está Alcaraz, que yo la he visto muy concentradita en los partidos del joven aún. Pues bueno, Laura, usted hoy me tiene algo relacionado con el tenis y con la música. Algo me dijo, pero yo no le entendí. Así que es el momento para que me explique. ¿Sabe a quién no le gustaba el tenis? ¿A Para quién? nada. ¿A quién? A la emperatriz María Teresa de Austria. ¿Y por qué? Imagínense que, claro, en las cortes siempre había cancha de tenis porque ese es un deporte de la élite y además de la élite de esa época, ¿no? Era el deporte muy elegante. Y esta señora quería que el teatro le quedara más cerca. El Teatro Municipal de Viena le quedara más cerca, entonces como nadie le hizo caso de moverle el Teatro Municipal, ella lo que hizo fue construir su propio teatro, que era el Teatro Imperial de Viena, que también se conoce como el Burgtheater, y lo que hizo fue tumbar la cancha de tenis y construir ese teatro. Muy bonita, o sea que ahí la música le ganó al tenis, podríamos decirlo. Y la emperatriz aquella, pues no me viene cayendo tan bien, menos mal ni la conocí. Pues sí, digamos que lo del tenis, mala jugada, pero ¿sabe qué tiene de buena la historia? ¿Qué? Que en ese teatro Mozart estrenó El rapto del Serrallo, estrenó sus óperas más importantes, entonces digamos que en medio de todo ahí una cosa bien compensa a la otra. Está bien, Laura, está bien, me ganó. Además, usted que sabe, pronto la emperatriz perdía jugando tenis así como yo y pues decía, no, chao. ¿Sabe qué más le cuento, Vanessa? Que como yo sé que usted viene los viernes y como yo sé que usted es una apasionada del cine y de la escritura para cine, le tengo noticias y yo como que me preocupo todos los viernes por tenerle algo nuevo a usted sobre cine. Resulta que fue la rueda de prensa del Bogotá International Film Festival que comienza ahorita en octubre y para allá mandamos a Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez, y trajo toda la información en esta nota. A ver. Llega la 8ª edición del Bogotá International Film Festival, encuentro que tiene como protagonista la creación audiovisual contemporánea. Este año la cita será del 6 al 15 de octubre. Se exhibirán más de 48 largometrajes que incluyen lo nuevo de aclamados directores como Carla Simón y Patricio Guzmán. Cuando me desperté, estaba aquí en este valle. Estrenos mundiales que han tenido su participación en el Festival de Cine de Cannes, el Festival de Cine de Toronto, Venecia, Berlín, estarán presentes en Bogotá en esta 8ª edición. Son películas muy premiadas. ¿Y usted fue quien construyó todo y sembró todos los árboles o ya estaban? Mi papá empezó. La premisa es la pluralidad. Allí el espectador podrá apreciar el cine colombiano y lo mejor de producciones internacionales. Una de las secciones que llama la atención es la del espíritu joven, donde los conflictos individuales de los personajes adoptan tonos distintos en contextos culturales únicos. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? Una cita que incluye estrenos mundiales y algunas de las películas más esperadas del año, que además contará con talleres y actividades del programa académico. Me toca trabajar, imagínense que a las 7:30 es la previa al lanzamiento de Nación Rebelde, el primer capítulo de este documental maravilloso que produjo Señal Colombia, así que nos vemos a esa hora, justo después del noticiero, para irnos enterando y para tener uno que otro chisme de cómo fue esto. Y con Nación Rebelde yo me sigo sintiendo más viejita todavía, pero muy emocionada porque además es de eso que le recuerda a uno cosas bacanas. Ya que estamos hablando de rock, digamos la palabra, sobre todo con Equimosis, Juanes, obviamente, Shakira en sus inicios, Aterciopelados, ahí veo a un montón de gente. Esto es un tremendo producto audiovisual. La verdad, felicitaciones a todo el equipo de RTVC. Esto es tremendo y estoy ansiosa de verlo ya. Oiga, Vanessa, ya que estamos hablando de rebeldes, de una nación rebelde, Mateo, su mayor rebeldía. ¿Qué? Su mayor rebeldía, ¿cuál es? Uy. Es que soy muy rebelde porque no me gusta que me digan qué hacer. O sea, que sí, de por sí soy rebelde. Lo llevan en la piel. Ella per se, uno no puede conseguir Vanessa sin rebeldía, la verdad. Exacto. Oye, yo les tengo un dato
muy importante. Mañana va a ser el concierto también de pues este proyecto y les voy a botar unas chivas, no se las puedo botar completamente, pero imagínense que va a haber un artista sorpresa que muy seguramente le va a gustar a todas las personas que vayan a ese concierto. No les puedo decir nada más porque me dijeron que no puedo decir nada. No puedo. No, eso no se hace. Bueno, ahí se quedan con la duda. Entonces vayan mañana a ese concierto para sepan quién es el artista y el domingo el estreno de Nación Rebelde. Que tengan una feliz noche. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.